Vamos a ministrar con el tema de la cárcel al palacio. De la cárcel al palacio. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo puede un preso, después de estar encerrado en un lugar donde estaba privado de libertad y ahora sale de una esclavitud a un palacio para gobernar? Usted se dará cuenta en unos minutos. Amén. Digo, las personas que están en las redes sociales conectadas, comparta esta transmisión, dele a me gusta, dele a seguir, comparte esta transmisión para que bendiga a otros. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó su amo José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, diga conmigo, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José en la ciudad a los presos que habían en aquella prisión, y todo lo que hacía allí, en lo que hacía, no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban en la ciudad de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová prosperaba. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Añade bendiciones a este pueblo. Bendice a los que están conectados en las redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Quiero que usted tome a alguien de la mano, pero dígaselo en serio. Es el tiempo de salir de esa cárcel donde te han querido mantener. Vamos a ministrar con el tema de la cárcel al palacio. El hablar de cárcel es hablar en diferentes facetas, porque cuando usted ve en el término físico, hay cárcel que son físicas, donde cuando una persona viola ciertas leyes, esta persona es castigado conforme al código penal que ha violado, y por esto es encerrado en una cárcel física donde es privado de su libertad. Pero no simplemente es privado de su libertad, sino que también es privado de algunos beneficios, para no decir de todo, porque sabemos en el país que estamos, y en la cárcel a muchos presos se le dan ciertas prioridades para ellos ejecutar algunas cosas que pueden hacer. Es lo mismo que pasó con José. José estuvo en la cárcel preso físicamente, fue llevado a aquel lugar, pero me llama la atención que la Biblia dice que Dios estaba con José y Dios lo puso en gracia ante el jefe de los presos. O sea que no es lo mismo cuando yo caigo en una cárcel por causa de mis actos, a cuando es Dios quien me permite entrar en el proceso de ser encarcelado por causa de una oposición o de un levantamiento o de una estrategia donde Satanás formó planes para encerrarnos en cierto tipo de cárceles. José estaba en una cárcel física, pero cuando usted analiza la historia de José, usted se dará cuenta que José, número uno, cuando usted va al término de la familia, era alguien escogido por el Señor en la familia de Jacob. Y me llama la atención algo correspondiente a este niño, que José, hasta que no soñó el sueño de los manojos y el de sus hermanos se inclinaban ante él, luego tiene el sueño de la luna y el sol, y que 11 estrellas se postraban ante él. Cuando el padre Jacob asimiló el sueño, la expresión de su palabra fue y dijo: ¿acaso vendrá este a gobernar sobre nosotros? Cuando usted analiza el texto, usted se dará cuenta
que los levantamientos, las persecuciones, los planes de Satanás no se levantaron hasta que Satanás escuchó lo que Dios tenía preparado para José. O sea que cuando Dios determina hacer algo y es manifiesto ante el mundo espiritual, Satanás formará cárceles para querer encerrarnos, para querer impedir que lo que Dios ha establecido sobre nuestra vida se cumpla. ¿Qué era lo que Satanás quería hacer? Era impedir que los sueños que José había tenido conforme a la voluntad de Dios se cumpliesen. Y cuando era alguien que ya fue libertado por Cristo. No, yo voy a repetir esto. O sea que Satanás no puede tener dominio sobre alguien que haya sido libertado por Jesucristo. La Biblia dice en San Juan 8:35, así que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Por tanto, yo vengo a hablarle a 2 o 3 en esta noche y te vengo a decir las cárceles que Satanás ha formado para ti. Esas cárceles no son para encerrarte. Esas cárceles vienen para promoverte a tu destino o a tu lugar, que era lo que Dios iba a hacer con José. O sea que lo mismo que Satanás utiliza para dañarme es lo mismo que Satanás utiliza para levantarme. Es lo mismo que Dios utiliza para recibirte. Gloria al Señor. Escucha esto. En el hebreo el vocábulo cárcel significa cadena o privado de libertad. Cadena o privado de libertad. Si usted analiza el texto, una persona que esté encadenado es una persona que no tiene dominio sobre sí mismo. Una persona que está encarcelado no tiene dominio porque está privado de libertad y no puede hacer lo que quiera. Por eso a libertad te llamó Dios. Y tú no fuiste formado o escogido por el Señor o establecido para que Satanás haga contigo lo que Él quiera. Tú tienes que entender que a ti te llamó Dios y que Dios marcó un destino profético sobre tu vida. Y que aunque Satán forme proceso, aunque Satán se levante en contra de nosotros, lo que Dios estableció, aunque yo me vea en la condición que esté, aunque me vea en el lugar que me pusieron, de ese lugar donde me pusieron, Dios me va a sacar. Por tanto, tu condición, tu proceso o las pruebas o los levantamientos o los planes que Satanás formó contra ti no son los planes que te van a destruir ni que te van a detener, porque los planes que son manifiestos son los que estableció Dios sobre tu vida. Porque la palabra me enseña que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra que Dios estableció, aunque yo esté en la cárcel que me han puesto, de esa cárcel Dios me va a sacar, de esa cárcel Dios me va a libertar. Por tanto, las cárceles se forman ¿para qué? Número 1, para que yo no avance. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? El objetivo de Satanás es detener mi vida espiritual, cuéstele lo que le cueste. Porque si hay algo que Satanás es experto, es que él no se detiene. Cuando él pone su mirada en alguien, él se propone, número 1, la Biblia me enseña que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿A qué vino Satanás? A hurtar, a matar, a destruir. ¿Pero a quiénes? Él se levantará en contra de los hijos de Dios. Pero cuando tú eres escogido, cuando tú eres marcado, no importa los planes de destrucción que Satanás forme. Mire, del lugar donde Satanás te ha querido meter, de ese lugar Dios te va a sacar. No importando tu condición, no importando tu fuerza, no importando cómo te encuentres. Dios estableció una palabra y lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. Pero alguien tiene que entender que usted lo llamaron con grandes propósitos y que al que Satanás ataca es porque Dios lo escogió, es porque Dios lo marcó. Y usted tiene que entender que usted es una respuesta de parte de Dios sobre la tierra, y que aunque yo no tenga fuerza, Dios me dará la fuerza para levantarme. ¿O acaso es con tu fuerza? ¿O usted cree que uno está de pie porque uno es fuerte?
Nosotros estamos de pie porque el bien y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Porque la palabra misma me enseña que no puedo ignorar o obviar las maquinaciones de las tinieblas. Todo el que está aquí tiene que entender que hay una represalia, que hay un enemigo que se ha levantado, que hay planes que se han formado para destruirte, para detener que tú avances, para detener que tú te multipliques. Pero en esta noche yo vengo a profetizar sobre esta casa, sobre 2 o 3, y vengo a decirte: tu lugar, tu destino no es estar en el piso, tu destino no es estar destruido, tu destino no es estar como Satanás quiera. Tu destino lo formó Dios, y como Dios te llamó, Dios te va a preservar la vida, Dios te va a guardar en el camino, Dios quitará. Dios mío, yo vine a hablar con 2 o 3 y te vengo a decir que el lugar de muerte no es para ti, porque en ti entró la vida. Y si la vida entró en ti, la muerte no tiene legalidad sobre tu vida. Escuche esto: hay cárceles que son emocionales. Y cuando usted se va al término espiritual, usted me va a entender lo que le voy a hablar. Cuando usted analiza cómo está el mundo y usted se pone a ver hasta en la noticia, usted se dará cuenta de cuántas personas importantes en estos últimos tiempos ellos mismos se han suicidado. Personas con dinero, fama, riqueza por doquier. Pero hay algo: que estaban encerrados en cárceles emocionales, cárceles de depresión, aunque lo tenían todo, pero la cárcel gobernó en ellos hasta el final de quitarle la vida. ¿Y cuántos de nosotros aún en los caminos del Señor no hemos lidiado con condiciones emocionales, cosas que han venido sobre nosotros, y entendemos que estamos destruidos, entendemos que de esa condición no nos vamos a levantar? Mire, yo le vengo a decir a 2 o 3, no importa cuál sea la cárcel donde tú te encuentres, el que te llamó es mayor y más poderoso que el que te encarceló. Y hay alguien que vino a libertarte y se llama Jesús. Jesús fue a libertar, a romper las cadenas, a romper esos yugos. Los yugos no tienen autoridad sobre nosotros, porque la Biblia me enseña que a causa de la unción se pudrirán los yugos. Y la unción del Santo de Israel está sobre su vida, está sobre mi vida. Por eso te vengo a decir en este día: alguien tiene que levantarse, alguien tiene que entender que le dieron autoridad, que lo que se formó contra usted, usted tiene legalidad para vencerlo, usted tiene autoridad para romper, para deshacer las obras del diablo. Usted no es cualquier cosa en la mano de Dios, pero usted tiene que entender algo: que la autoridad no es para tenerla, es para usarla. ¿Cuántas personas con autoridad en los caminos de Dios? Y el enemigo forma esas barreras, forma esos planes, y el enemigo se propone muchas veces destruir lo que Dios comenzó a formar. Y nosotros estamos tranquilos viendo las cosas que el enemigo hace en contra nuestra. Mire, usted tiene que levantarse en pie de guerra. Usted tiene que ceñirse de la coraza de Dios. Usted tiene que ceñirse de la vestidura de Dios. Que no importando lo que se haya formado, a quien Dios llama, la Biblia me enseña que Dios los respalda. Y si yo tengo el respaldo de Dios, no importa donde yo me encuentre, no importa cómo me sienta, no importa en la condición que esté, si yo tengo el respaldo de Dios, en mi condición más crítica, Dios me va a respaldar. En mi condición más difícil, Dios se va a levantar en mi favor. Yo vengo a decirle a 2 o 3 en este día: levántate de tu condición que te encuentras, porque tu condición no determina que Dios terminó contigo. Cuando Dios determine, entonces tú terminaste sobre la tierra. Porque si hay algo que Satán, que el Señor lo reprenda, quiere, es que usted y yo nos detengamos, es que usted y yo nos mantengamos cautivos en su cautiverio. Mire, ese cautiverio no es de nosotros. Esas cárceles fueron determinadas para Satanás,
y su demonio. Gloria al Señor. Porque cuando usted se va a la palabra, usted se dará cuenta que Satanás ya fue condenado. Simplemente está esperando el día del juicio para ser arrojado al infierno, él y sus demonios. Por eso te vengo a decir, mire, las cárceles que ya Dios rompió, que Dios te sacó, no es ay, Dios mío, no le volvamos a dar cabida. Esas cárceles emocionales, esas cárceles de depresiones, esas cárceles que te tienen abatido, que te tienen afligido, esas cárceles de temor que te tienen suyugado, donde te están diciendo que tú eres un fracasado, que tú no lo vas a lograr. Mire, dígale al diablo: el que fracasaste en tu intento fuiste tú, porque intentaste subir al cielo y ser igual a mi Padre, y te derribaron, te destituyeron, mas sin embargo a ti te dieron acceso a ser hijo de Dios. Ay, esas cárceles de temor. El temor es una cárcel tan fuerte que no te deja avanzar, no te deja crecer ni ministerialmente, porque el temor mismo te limita a ti mismo y comienza tu mente a venir pensamiento a decirte: tú no puedes, tú no lo vas a lograr. Mire, usted puede lograr todo lo que usted se proponga, siempre y cuando esté bajo la voluntad de Dios. Hay cárceles, mire, generacionales, que son maldiciones que vienen de mis antepasados. Por ejemplo, usted ve familia, que familia entera, aleluya, ellos viven bajo un cautiverio de una enfermedad, y todos mueren de diabetes, muchos mueren todos de cáncer. Mire, comience a desligarse de esas cárceles. A libertad te llamó Dios, y no es verdad que porque mi generación sean diabéticos, muchos, Dios mío, una enfermedad de cáncer. Mire, el cáncer a usted no lo va a matar, porque si en la vida entra en usted, no hay enfermedad, no hay diablo, no hay cárceles generacionales que puedan detener a un hombre, a una mujer de Dios. Pastor, ¿y cómo puede ser eso? Si hay maldiciones generacionales, que cuando usted analiza y comienza a ver en familia tras generación sufren todo de lo mismo. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Renunciar a esto, desligarme a esto, porque si la sangre del Cordero fue derramada en mi vida, la Biblia me enseña, aleluya, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y hay cosas que hoy usted tiene que entender, que tiene que romperle en su vida, que usted tiene que romper esos decretos contrarios, esas cosas que vinieron contrarias para dañarte, para que tú no te levantes, para que tú no avances, para detenerte, para que tú no te multipliques. Mira, usted lo llamó Dios a multiplicarse, no simplemente espiritualmente, sino físicamente. Esas cárceles de miseria, de escasez, mire, hay que romper con esto, porque a libertad nos llamó Dios, y Dios no es un Dios de miseria. Dios es un Dios de Dios es un Dios que bendice, Dios es un Dios que honra, y la honra de Dios va a venir, no importando tu condición, no importando las deudas, los problemas que tú tengas. Dios se va a glorificar en tu vida, Dios va a abrir camino donde no hay, Dios va a abrir puertas en tu favor. La Biblia me enseña en Apocalipsis que Él es quien abre las puertas, y que la puerta que Él abre, por cuanto tú no has negado su nombre, ni has negado su pacto, esa puerta se mantendrá abierta. Y a veces el enemigo nos quiere mantener suyugado, diciéndonos a nosotros mismos: los pensamientos llegan, y cuándo será que llegará la provisión, la bendición de Dios. Promesa viene y promesa van, y yo no veo a Dios obrar. Mire, la Biblia me enseña en Eclesiastés 3:1 que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. El tiempo de Dios es perfecto, y aunque yo tenga promesa, aunque Dios me dijo que me va a honrar, yo tengo que esperar en su tiempo. Por eso mis pensamientos no pueden gobernar en mí. Los pensamientos no me pueden decir lo contrario a lo que Dios dijo. Yo vengo a decirle a 2 o 3 en esta noche: tenemos que cambiar de pensamiento, porque esas cárceles mentales son las que nos tienen cautivos. Los abasomia, vengo a decirte en esta noche: los pensamientos que son contrarios, vamos a sacarlos, vamos a mantenerlo en
pie de guerra, porque no es verdad que después de yo durar tanto tiempo en los caminos del Señor, ahora el diablo va a hacer conmigo lo que quiera. A mí me llamó alguien grande, alguien poderoso, alguien que pelea mi batalla, y esas guerras no son tuyas, esas guerras son de Jehová. Ahorita Margarita decía: yo he venido aquí que no puedo ni adorar. Pero ¿qué decía ella que hacía? Un esfuerzo. Un esfuerzo. ¿O usted cree que a veces uno no tiene fuerza? Hay momentos que nosotros nos sentimos que no podemos más, pero tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para que Dios también se mueva en favor nuestro. A veces queremos que Dios lo haga todo, y Dios está esperando que tú des el primer paso para Él abrir camino en el sequedad, para Él abrir camino en el desierto. Yo no sé la condición que tú te encuentras, yo no sé lo que ha venido contra ti para cauterizarte, para mantenerte cautivo, pero esa cautividad hoy, ese sequedad espiritual hoy tiene que romperse, porque a ti te llamaron para mantener el fuego avivado. A ti te llamaron para mantenerte en el espíritu, y no es verdad que lo que vino contra ti va a detener la obra que Dios empezó. Cuando Dios la comenzó, la Biblia me enseña que el mismo que comenzó la obra, Él la perfeccionará, Él la terminará. Mire, Dios va a terminar lo que comenzó. Dígale al diablo, a los demonios: yo no me detengo, yo yo vine a levantar un vallado en este día. Ay, tengo tanto tiempo orando por mi esposo, por la esposa, y ese hombre no se convierte, esa mujer no se convierte, y comienza el enemigo a ministrarlo, a decirnos: tu oración es en vano, tanto que tú oras. ¿Cuánto lo han vivido esto? Tu mente misma te ministra y te llegan unos tardos, unos pensamientos, y tú estás clamando, pidiendo. Tengo años tras años orando a Dios, pidiéndole una petición, y en vez de ver la mano de Dios moverse, siento como que todo se torna contrario, como que las guerras son más fuertes, como que todo lo que pido viene contrario. Eso lo hace el diablo. ¿Usted sabe para qué? Para que usted dude, para que usted dude de su oración, para que usted dude del Dios que usted le sirve. Cuando estos pensamientos lleguen, reprenda la duda, reprenda al diablo, reprenda a los demonios, y párese en pie de guerra y dígale a los demonios, a Satanás: mi oración está siendo escuchada, el Dios que yo le sirvo me va a contestar y me dará respuesta. No es fácil esperar, porque lo más difícil que se me ha costado a mí, Saberio, ¿sabe qué es? El espera. Porque la espera trae desesperación. Pastor, ¿cómo así? Sí, porque cuando usted está viviendo un momento adverso bien difícil y usted necesita que Dios se mueva con una respuesta, usted quiere que Dios lo haga ahora o que lo haga mañana, pero el tiempo de Dios no es el mismo suyo. Y si Dios determina que no es ahora, que es un año o dos, ¿qué tengo que hacer? Es mantenerme confiado y no permitir que la duda, no permitir que venga sobre mí, porque la Biblia me enseña un principio, y es que para el que cree todo le es posible. Por eso te vengo a decir en este día: José fue un hombre marcado, llamado por el Señor, y aunque el diablo se levantó para destruirlo, usó a sus propios hermanos. La Biblia me enseña, aleluya, que en su niñez lo metieron en una cisterna. La cisterna estaba vacía, pero me llama la atención del texto, que el texto dice que ellos conspiraron para matarlo, pero no lo mataron. Mira, a quien Dios llama, el diablo no puede matarlo cuando él quiera. Yo te vengo a decir en este día: tú vas a ver el bien, tú vas a ver la benevolencia de Jehová en la tierra de los vivientes. Alabado sea el nombre de Dios. Espíritu de Dios. Escuché lo que dijo David en el Salmo 142. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe, para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás
propicio. Saca mi alma de la cárcel, dijo David, para que te adore. ¿Por qué David está hablando en esta expresión? David estaba en una condición donde no era fácil, donde tenía una persecución, tenía un rey, un ejército, no tenía paz. E imagínese uno de nosotros en esta condición, que usted se mueve de un lugar a otro y donde usted está no tenga paz, usted esté amedrentado, tenga temor de perder su vida. David estaba en esta condición, pero David le dijo a Dios: aunque yo esté en esta cárcel, aunque yo esté en este proceso, por lo menos permite que mi alma te alabe. Yo vengo a decirte en este día, hay cosas que vienen sobre nosotros para que usted y yo seamos encerrados y cerremos nuestra boca y no adoremos a Dios. Margarita ahorita decía: no importa cómo se pongan los tiempos, usted tiene que entender que usted es un verdadero adorador, y que los adoradores verdaderos, ellos adoran en el proceso, ellos adoran en la oposición, ellos adoran en la guerra, ellos se levantan en pie de guerra no importando lo que estén viviendo. Por eso te vengo a decir, tú tienes que adorarle, porque la cárcel no fue creada para ti. Personas que usted se cansa, póngase sobre sus pies, levante su mano, adore a Dios. Y ellos no pueden adorar, no es porque ellos no quieren, aleluya, es que están encerrados, están presos, aleluya. Pero tu adoración, ¿qué va a ser? Cuando Pablo y Silas estaban encerrados en la cárcel, aleluya, ¿qué fue lo que hicieron? La Biblia me enseña que aún ellos estando presos, atados, aleluya, con grilletes, con cadenas, estos hombres comenzaron a adorar. Oiga, y se metió una gloria tan fuerte allí que las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. El problema de la adoración, y el diablo quiere que tú te mantengas callado, es porque cuando tú adoras, la gloria de Dios desciende, y cuando la gloria cae, lo que es contrario se rompe, el diablo, los demonios se van. Por eso te vengo a decir, es necesario adorar, es necesario abrir la boca para que Dios se glorifique. La Biblia me enseña que Dios habita en medio de qué? Es de la predicación, porque Él habita en todas partes. Pero me llama la atención, Dios habita en medio de la alabanza. O sea que cuando yo adoro, yo provoco que Dios descienda. Porque si Él está en medio de nuestra adoración, me está diciendo que Dios desciende al lugar donde se le adora. Y la mayor lucha que tiene el creyente se llama con adorar, con glorificar a Dios. Por eso en este día te vengo a decir, vamos a cambiar la estrategia. En vez de quejarnos y vernos turbados, vamos a glorificar a Dios. Que no hay comida en la casa, pues yo lo voy a adorar. Que la nevera está vacía, pues yo lo voy a adorar. El proceso es fuerte, pero yo lo voy a adorar. Porque si yo lo adoro, Él se va a glorificar, Él va a habitar. Lo que vino contrario tendrá que irse. Dele ese aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús. Escuche esto. Me llama la atención algo. Que José tenía 17 años cuando llegó a la cárcel. 17 años tenía cuando llegó allí a Egipto. Y el proceso de José para llegar a reinar duró un aproximado de 13 años. Y todavía cuando es encerrado en la cárcel, que interpreta el sueño del copero y del panadero, me llama la atención algo que él le dice al copero: acuérdate de mí cuando esté en el palacio. Yo quiero que usted entienda algo en este día, que hay momentos que usted va a querer que alguien se acuerde de usted. Cuando usted está en medio de una cárcel encerrado. Pastor, pero ¿y de qué cárcel usted está hablando? Hay cárceles que se manifiestan de cualquier manera, que te cauterizan, te encierran. Y tú te haces prisionero a esto, a un proceso, a una situación que haya venido contra ti. Aleluya. Y esto te encierra, te hace prisionero. Esto gobierna sobre ti. José estaba en esa condición. José, ¿usted cree que no quería salir del lugar donde estaba? Porque es difícil, aleluya, usted venir
desde niño a padecer proceso, a padecer oposición, a padecer levantamiento, a ser maltratado. Mire, yo te vengo a decir algo en este día. Hay cosas que vienen que ellos quieren gobernar y tú quieres salir, pero tú no vas a salir del lugar donde está cuando tú quieras, sino cuando Dios determine que llegó el tiempo. Porque José le dijo al copero, aleluya, acuérdate de mí cuando esté en el palacio. Pero antes de acontecer esto, pasaron 2 años. Qué difícil. El que yo ayudo y le interpreto, me imagino yo, José, yo parafaseando. Wow, se olvidó el copero de mí. No era el tiempo todavía. Me imagino yo él allí clamando, pidiendo a Dios, Señor, acuérdale al copero que yo estoy en este lugar. No era el tiempo de exhibición, no era el tiempo de Dios ensancharte. Por eso te vengo a decir algo. Hay cosas que vienen que no vienen de parte de Satanás, porque el proceso de José no vino de parte de Satanás, sino que lo permitió Dios para impulsarlo a su destino. O sea que hay cosas que Dios mismo te la permite pasar para Él llevarte a tu lugar. Yo no sé en la posición que te encuentres, en el lugar donde estás. Lo que sí te vengo a decir en esta noche, que es necesario aceptar la voluntad de Dios y dejarnos que Dios nos lleve, que nos posicione donde quiera. Si en el desierto tú vas a crecer, en el desierto te va a multiplicar, porque Dios está contigo. Y eso aconteció con José. Dios estaba con él, y donde quiera que iba y era puesto, allí Dios estaba. Cuando estuvo en la casa de Potifar, Dios lo puso en gracia y allí estuvo también. Aleluya. Vengo a decirte en este día, no importa el lugar, la posición donde estemos, los que estemos viviendo, debemos de aceptar la voluntad de Dios y caminar conforme a ella y dejar que sea Dios que nos lleve, que nos posicione, pero en su tiempo. Porque la palabra me enseña que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. José quería salir de la cárcel, pero no era el tiempo. Todavía le esperaban 2 años más. Te dirá, pastor, pero yo tengo muchos años en esta posición. Tengo mucho tiempo esperando en el Señor y no he visto nada. Lo único que estoy es sufriendo, estoy siendo maltratado, me siento en aflicción. Siento que este proceso ya yo no aguanto más, que no puedo más. Yo te vengo a decir en esta noche, el proceso que tú entiendes que tú no puedes, aleluya, es necesario que tú lo entiendas, porque no es con nuestra propia fuerza. Cuando tú entiendas que tú con tu fuerza no puedes, que si es con la fuerza y el favor de Dios, entonces tú vas a ver a Dios moverse. Porque a veces entendemos que somos nosotros, pero no es con tu fuerza. Es Dios que se va a levantar en tu favor. Es Dios quien va a obrar en tu favor. Es Dios quien te va a sacar. Por eso tú no quedarás postrado en esa condición. Eso que se levantó para destruirte, aleluya, para destruir tu familia, no la va a destruir. Eso que se levantó para destruir tus hijos, tu matrimonio, tu hogar, no lo va a destruir. Dígale a los demonios, al diablo, que el Señor los reprenda. Esa no es mi condición. Yo no seré destruido. Yo no me quedaré postrado en ese lugar. Dios me levantará, Dios me multiplicará. Yo veré el bien, la benevolencia de Dios. Dios mío, gracias. Alabado sea el nombre de Dios. Escuche esto. Génesis 40, verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey y el panadero delinquieron, o sea, delincuentearon, para que pueda entender, contra el rey de Egipto. Y él se enojó y lo puso ¿dónde? En la cárcel. Tuvo Dios que llevar al copero y al panadero a la cárcel. ¿Para qué? Para que José interpretara su sueño. O sea que Dios va a utilizar cosas que parecen extrañas o raras, como usted la quiera entender, para Él glorificarse. Por eso nosotros no estamos llamados a cuestionar a Dios, sino a aceptar su voluntad y a dejar que Él trabaje en favor nuestro. Porque José estaba Dios trabajando
pero quizá él no se estaba dando cuenta. Y quizá muchos de nosotros estamos así. Estamos viendo que el tiempo pasa, estamos en el mismo lugar, viendo el mismo proceso, viendo la misma cosa pasar, y no pasa nada en mi favor. Quizá José estaba así allí, pero Dios estaba preparando algo para él levantarse en su favor, para él sacarlo del lugar de opresión, de aflicción donde estaba, para posicionarlo. Yo te vengo a decir en esta noche: Dios te va a posicionar, Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Tú no te quedarás en el mismo lugar, porque es el tiempo de Dios, y a quien Dios llama, Dios lo va a honrar. Dios no es mentiroso. Dios es un Dios que cumple su promesa. Gloria al Señor. Escuche esto. Me llama la atención esto. Y es que luego de estar allí, estas dos personas, el copero y el panadero, tuvieron sueños. José interpretó los sueños. Acontecieron como José se lo interpretó. ¿Y qué aconteció luego? Dios permitió que Faraón tuviera dos sueños. El número uno fue el de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y él veía que las 7 vacas flacas se comían las 7 gordas. Luego tiene el sueño de las espigas, y era un sueño similar. Pero me llama la atención que allí habían personas adivinos, hechiceros, gente que interpretaban. Pero ese día Dios le cegó el entendimiento para que su hijo, que estaba allí preso, aleluya, traerlo a memoria. Después de 2 años, entonces fue que le trajo a memoria al copero. Y el copero mismo recuerda y dice: yo estuve en falta, mi señor, porque cuando estuve preso, allí conocí a un joven que estaba preso. El copero y el panadero, aleluya, y yo tuvimos un sueño, y los sueños fueron interpretados y se cumplieron conforme a como ese joven nos dijo. O sea que Dios te va a traer a memoria, no importando cuántos años hayan pasado. Dios se va a glorificar, porque esto Dios lo permitió. ¿Sabe para qué? Para mandar a buscar a un José. Yo no sé la condición que te encuentras, yo no sé lo que tú estés esperando de parte de Dios, pero así como Dios se movió en favor de José y lo mandó a buscar de la cárcel donde estaba, para posicionarlo en un palacio, para bendecirlo, para honrarlo, así Dios lo va a hacer contigo. Por eso le vengo a hablar a 2 o 3. No te canses de buscar a Dios, no te canses, aleluya, de proponerte alcanzar niveles espirituales, porque eso quiere Satanás, que usted y yo no detengamos a causa de la opresión. Pero la opresión no puede detenerte. La opresión viene para detenernos, porque cuando se levanta una opresión de parte de las tinieblas, usted no tiene fuerza para orar. Usted se siente caído, usted se siente turbado, usted se siente abatido, usted se siente solo. Usted siente que todo le han dado la espalda. Usted siente como que el mundo se le está cayendo encima a usted. Pero ese momento no quiere decir que es tu final, porque José estaba allí, y aunque estaba preso, estaba encarcelado, aunque tenía todos esos años padeciendo, sufriendo, pero todavía Dios no había terminado con él, y todavía Dios no ha terminado contigo. Apenas Dios va a comenzar, porque cuando todos pensaban que José había terminado, para sus hermanos José no existía, pero para Dios tú existías. Y te vengo a decir: tu existencia no está en la mano de los humanos, tu existencia está en la mano del que te llamó, y Él es tu guardador, Él es tu refugio, Él es tu amparo, Él es tu fortaleza en la tribulación. Por tanto no temeré mal alguno, dijo David. ¿Cuál es el mal que tú estás temiendo? ¿Cuál es la guerra que estás mirando? ¿Cuál es la prueba que te tiene abatido? ¿Cuál es el proceso que te sientes sin fuerza? Yo te vengo a decir en este día: José estuvo allí, pero Dios se levantó para sacarlo a reinar. Y me llama la atención, aleluya, con este texto bíblico, lo que establece la palabra. Escuche esto. La Biblia dice en Génesis capítulo 20,
capítulo 40, verso 20, perdón. Dice: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, e hizo banquete. Aleluya. Escuche bien esto. Y el panadero vino a servir como José le había dicho, y el copero fue ahorcado. O sea que hay cosas que Dios te va a entregar, que en el momento de tu aflicción tú vas a tener que aprender a usarlo. Pastor, pero ¿cómo así? ¿O usted cree que José, estando preso, a lo mejor se sentía bien? Donde no era culpable, donde fue a la cárcel siendo inocente. ¿O usted cree, yo parafaseando, que José en lo humano esto no le ministraba, esto no le traía algo? Porque un hombre inocente, ¿qué hace en la cárcel? Y José fue a la cárcel siendo inocente. Pero me llama la atención algo, que José, aún estando en la condición que estaba, nunca dejó de usar lo que Dios le entregó. O sea que en el momento de aflicción yo tengo que aprender a usar lo que Dios me ha dado. Porque lo que Dios te entregó es lo que te va a salvar la vida en el día de conflicto. Es lo que te va a salvar la vida en el día de oposición. Porque lo que él utilizó, aleluya, eran los dones que Dios le había dado. El don de interpretación para los sueños lo manifestó allí. Pero con lo que usó fue la misma herramienta, Sabelio, que Dios utilizó. ¿Sabe para qué? Para sacarlo del lugar donde estaba. Por eso te vengo a decir en este día, tú estás lleno de dones, de talento que Dios te ha entregado, y es necesario que tú comiences a usarlo. No importando cómo te sientas, no importando que estés encarcelado espiritualmente, pero lo espiritual se rompe con lo espiritual. Y hay cosas que tú tienes que entender, que Dios te va a ayudar a vencerla. Pastor, ¿y cómo puedo vencer? Dejándome dirigir por el Espíritu. Pero no tengo fuerza. Pero la Biblia me enseña que Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. O sea que aunque yo no tenga fuerza, yo tengo que caminar, yo tengo que avanzar, yo tengo que entender que Dios me llamó, yo tengo que entender que Dios rompió la cadena. Gloria al Señor. Escuche esto, que con esto voy a concluir. La Biblia dice en Génesis 41, verso 39: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás en mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón también a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó, escuche bien, quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, e hizo vestir de ropa de lino fino. ¿Y cómo puede ser ahora que de repente la historia cambió? Ya no es José el preso, ahora es José el gobernador. Ay, ay. O sea que la historia de algunos de nosotros puede cambiar en un segundo. Porque José quizá no estaba esperando que el tiempo de Dios había llegado. Y el que está preso lo mandan a buscar, pero lo que Dios le tenía era un exhibimiento. O sea que el exhibimiento no proviene cuando yo quiera, sino proviene en el tiempo de Dios. El anillo representaba el pacto nuevo que Dios estaba haciendo con él. Y la ropa de lino fina representaba la nueva vestidura y el sacerdocio que Dios le estaba entregando a José. O sea que hay sacerdocio que Dios te va a entregar, aleluya, en el proceso donde tú estás, es donde Dios te va a vestir de una nueva coraza, de una nueva autoridad. Es donde Dios se va a levantar en tu favor, es donde Dios te va a coronar de favores, es donde Dios se va a levantar porque te mantuviste firme en el proceso que viviste. Y de ese proceso Dios te va a sacar. Pero no simplemente Dios te saca, sino que también Dios te honra. Y hay muchos de nosotros que hemos sido menospreciados, que hemos sido humillados. ¿Cuántos de ustedes no han vivido esto? Que te humillan, te menosprecian, te ven como poca cosa. Aleluya, yo me imagino que así había muchos que veían a José como poca cosa en aquel
lugar. Pero muchos no sabían que José era el hombre que Dios había marcado y había levantado en ese tiempo para preservar la vida de esa nación. Porque a través de José fue donde fueron multiplicadas las cosas, fue donde todo fue preservado para el momento del conflicto. O sea que te vengo a decir en esta noche que lo que tú estás viviendo no es un proceso, sino una preparación. José no vivió un proceso. Cuando usted analiza la historia, usted se dará cuenta que Dios lo que hizo fue preparar a José. Comenzó a ministrar como un buen ministrador en la casa de Potifar. Llegó a la cárcel, allí le entregaron todo para que lo ministrara. Pero cuando vino el proceso, entonces ya José estaba preparado para ministrar para los 7 años de hambruna. O sea que lo que yo vivo, Dios lo que me está preparando, y muchos de nosotros lo vemos como proceso. Es necesario que usted comience a ver el proceso no como un proceso, sino como una preparación para lo próximo que Dios me va a entregar, para lo próximo que Dios va a hacer en mi vida. Quizás ha sido fuerte lo que ha vivido, pero llegó el tiempo de recibimiento, llegó el tiempo de honra, donde Dios se levanta en tu favor. ¿O usted cree que todo el tiempo usted va a vivir en la misma condición? Que todo el tiempo voy a vivir orando por la misma petición y no pasa nada. Mire, cuando llegó el tiempo, lo que usted tiene más lejos es lo que más pronto se manifiesta. Porque yo le aseguro que José no estaba esperando esta sorpresa, pero Dios la tenía. Y Dios nos va a sorprender, iglesia. Dios se va a mover a tu favor. Dios se va a levantar. Es necesario padecer, es necesario ver los procesos pasar, pero también es necesario que venga la retribución de Dios. Y la retribución de Dios va a llegar en el momento que tú menos lo esperas. Dios te va a sorprender. Y con esto concluyo aquí. Ya usted no, el enemigo no gobierna en usted. Y a veces entendemos que Satanás tiene legalidad en nosotros. Él se levanta, pero él tiene que ir delante de la presencia de Dios a preguntarle a Dios si puede zarandearlo, si puede levantarse en contra nuestra. Usted tiene que entender que lo que usted vive es conforme bajo la voluntad de Dios. Aleluya. Y que ni siquiera las hojas que tienen los árboles se mueven si Dios no permite que la brisa sople. O sea que todo lo que acontece es porque está bajo la voluntad permisiva de Dios. Y si Dios te permitió una carga, la palabra me enseña que Él no le da carga a nadie que no pueda soportar. O sea que si Dios me dio la carga es porque yo puedo con ella. Y muchos de nosotros entendemos que la carga que Dios nos puso es demasiado fuerte y queremos soltarla. Mire, dígale a los demonios y al diablo que el Señor los reprenda. Esa carga me la entregaron y yo puedo con ella. Pastor, pero es que me siento sin fuerza. Pero no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Vamos a entregar en la mano de Dios. Vamos a dejar a Dios trabajar a favor nuestro. Vamos a permitirle a Dios que Dios lo haga como Él quiera. Pastor, pero es que mi esposo, es que la esposa, no, mire, reprenda al diablo. Y camazorra bacayama, que la guerra de nosotros no son carnales, son espirituales. Y como esa guerra es espiritual, yo me voy a levantar a vencer al diablo, los demonios en el mundo espiritual, para que lo que está tornando en contra se vuelva a favor. Que el esposo está atado fuerte. Y manaya soma. Pues Dios lo liberta. Porque si me libertó a mí, si te libertó a ti, también lo puede hacer con tu cónyuge. También puede hacerlo con tu familia. Mire, por eso le digo en esta noche, levántese en pie de guerra, cambie su mentalidad y dígale a Dios: yo estoy dispuesto a llegar donde tú quieres. Yo estoy dispuesto a levantarme. Estoy dispuesto a pelear, pero también estoy dispuesto a vencer. Porque a vencer nos llamaron. Y como más que vencedores nos catalogó Pablo en Romanos 8 verso 35. Y para yo ser más que vencedor, tengo que vivir venciendo. Y no es fácil salir de una guerra, mija, y de una vez se metió la otra.
Y usted dirá, pero ven acá, Dios mío, ¿cuándo es que? No, no, en el tiempo de Dios. Por tanto, pidámosle a Dios fortaleza, que nos ciña de una armadura poderosa y que nos dé la fuerza para nosotros poder vencer. Porque si Él nos da la fuerza y nos viste, entonces podemos soportar los dardos del maligno que vienen para vencernos. Hija, yo quiero que tú adores. Póngase sobre sus pies, por favor. Aleluya. Quiero que usted adore unos minutos, mija. Espíritu de Dios. Vamos, levanta tu mano donde tú estás. Espíritu de Dios, saca nuestras armas de esas cárceles, Dios. Saca nuestras armas de esas cárceles emocionales, esas cárceles que vienen para detenernos, esas cárceles que vienen para mantenernos cautivos. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, en este día tú conoces nuestra condición. Tú conoces nuestra condición. Padre, tú sabes con qué estamos lidiando. Señor, tú sabes contra qué peleamos día a día. Esos dardos de fuego del maligno que llegan a nuestras mentes, a nuestros corazones. Padre, esas dudas, esos temores, esas aflicciones, esas depresiones. Padre, esos espíritus que vienen a golpearnos a nosotros para decirnos que somos los fracasados, que no vamos a lograr a ver lo que tú has dicho en este día. Padre, ven rompiendo, ven rompiendo, ven rompiendo, ven rompiendo, ven rompiendo en este día todo lo que se levante, todo lo que venga en contra nuestra, todo lo que viene para diluir, todo lo que viene para dañar. Vamos, en esta noche entrega. Yo no sé cómo tú te sientes. Yo no sé si te sientes preso, si sientes que tu vida espiritual está siendo diluida. En esta noche, esta es la noche que Dios preparó para ti. Vamos, esta es la noche que Dios preparó para ti. Vamos, es necesario entregar, es necesario entregar, es necesario entregar. Entrega esas cargas, entrega esas preocupaciones, entrégalo en esta noche. Es necesario entregarlo, es necesario. Aleluya. Vamos. Tú no eres la tierra seca. Tú vas a producir. Tú vas a producir. Tú te vas a multiplicar. Vamos, díselo en esta noche. Vamos, díselo en esta noche. Como la vara de Aarón en el altar de revelación. Espíritu de Dios, haznos reverdecer. Llénalo de tu espíritu, llénalo de tu fortaleza. Padre eterno, toma el control, toma el dominio ahora. Deshace las obras del maligno, todo viento contrario, toda oposición, todo argumento, todo ímpetu de maldad, todo espíritu de destrucción, todo espíritu de frialdad, de desenfoque, todo lo que vive en esta hora, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y proclamamos el bien, proclamamos la benevolencia de Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, rompe la fortaleza, rompe lo que no viene de ti, sácalo de esas cárceles emocionales, espirituales. Señor, rompe la cadena, pudre los yugos, Sonia, Lucas, Torre Masalia. Ahora en el nombre de Jesús, proclamamos libertad sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre los ministerios. Ahora multiplícalo, trae multiplicación, trae expansión, llénalo en esta hora. Padre, te necesitamos. Yo no sé si usted lo necesita.
querido vencer. Padre, sácanos de esas cárceles donde hemos sido encerrados, donde el enemigo no ha querido tener cautivo. Señor, mira este pueblo, Señor, el que no tiene fuerza, Padre, dale la fuerza necesaria para vencer. El que está caído, levanta. El que está atado, Dios mío, en esta hora, pone los yugos, esos yugos que atan sus vidas, esos yugos emocionales, esos yugos de temores, esos yugos del diablo. En este día se rompe. Proclamamos libertad, proclamamos expansión, proclamamos crecimiento, proclamamos crecimiento espiritual, un crecimiento económico, físico. En el nombre de Jesús, proclamamos que lo que tengan comienza a fluir a favor nuestro, que todo está caliente, todo lo que está estancado, aún en nuestra financia, en el crecimiento espiritual, se rompe hoy, se rompe hoy, se rompen las cadenas, se ponen los yugos. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la mano de Dios. Entreguen esta noche. Voy a soltar este micrófono, pero yo necesito que usted esta noche entregue. El Espíritu de Dios me hablaba y me decía: hay personas que están cargadas, que el enemigo quiere volver a encerrarlo en cárceles, después de yo haberlo libertado, después de yo haber cambiado su vida. El enemigo los quiere cauterizar. En esta noche entrega, no reciba, aleluya, lo que el enemigo quiere traer sobre ti. Esas cosas que el enemigo quiere volver a traer a tu vida, de tu vida pasada. En esta noche suelta, entrega, dile al diablo, los demonios, ya yo salí de ese lugar. A libertad me llamó Dios, a libertad me llamaron. La Biblia dice en Colosenses 2:15 que Dios rompió el acta de los decretos que no era contraria, aleluya, y clavándola en la cruz, y nos despojó a los principados, las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Y así como Él venció, nosotros también venceremos. Iglesia, tú eres más que vencedora, tú eres más que vencedor, hombre de Dios. Tú vas a vencer, esa prueba no te matará. Es el proceso, es el proceso, es el proceso de recibimiento, es el proceso que te va a catalogar, que te va a vendar. Por eso pasa tu proceso, pasa tu prueba. No te rindas, 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 no te rindas. Levántate, fortalécete y avanza. Con esto concluyo aquí. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 9: mira que que te esfuerces. Oiga bien, número 1, que te esfuerces. Número 2, que seas valiente. Número 3, que no temas. Número 4, que no desmayes. Y número 5, que le dijo: porque yo, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que tú vayas. O sea que yo tengo que esforzarme, yo tengo que ser valiente. Y esforzarse muchas veces cuesta. El ser valiente también cuesta. Y el no desmayar aún nos cuesta más. Porque las guerras son fuertes, pero si no desmayamos, entonces